Buenas noches, jóvenes. Segunda sesión de Teoría Contable 1. Ya después de haber llamado a lista y dar una espera prudente, vamos a dar inicio a la clase. La temática hoy teníamos de la página 12 a la 21 del módulo, la historia de la contabilidad. Entonces, acuérdense que la dinámica es, cada sesión usted se va a ir con una nota y esa nota depende del aporte que usted haga a la clase. Entonces, de tal manera que entre más participe y más haga aportes a la clase, pues su nota será mucho más alta, ¿no? Entonces, vamos a tener un orden acá. Empieza Joana Arenas y después sigue Caterine y así sucesivamente. ¿Listo? Joanita, dale antes de que la acabe de internet. Profe. Te escucho, profe. Empiece. Profe, porque yo... ¿Más tarde? Sí. Pues la verdad, pues bueno, leí lo de la página 12 hasta la 21 y pues nos explican ahí más que todo sobre el arte empírico, divulgación del arte, crítica. ¿Qué explico? No sé qué aporte de verdad. No has cogido la dinámica, entonces esperemos. No, Dale, sí. esperemos ahorita. Dale, Gracias. Caterine. ¿Sigo yo, profe? Sí. Bueno, pues yo hice un resumen. Sí, dale. La contabilidad es una actividad muy antigua, tanto como la humanidad, pues desde mucho antes se ha necesitado llevar cuentas y dejar constancia de la vida económica. Las primeras civilizaciones crearon ideas para dejar pruebas de determinados hechos. Recurrieron a los símbolos, estos pasaron a ser jeroglíficos y hoy en día son rubros y cuentas. Rubros es una herramienta que permite agrupar diferentes cuentas. A los 3000 años se pasó de jeroglíficos a la escritura babilónica, el primer alfabeto fenicio, luego al alfabeto griego y luego al alfabeto latino. En África utilizaban un hueso para llevar la contabilidad y algunas operaciones matemáticas. Se llamaba hueso de changua. Era un hueso marrón y en los extremos tenía algo punzante. En Babilonia escribieron el código Hammurabi en el año 6600 a.C. En Egipto, los escribas llevaban las cuentas a los faraones. En Fenicia, perfeccionaron los sistemas contables y se encargaban de difundirlos. En Grecia llevaban libros para ahí anotar las transacciones. En el año 1458, Benedicto Cotrugli hace referencia a la partida doble. En el año 1494, Fray Luca Pacioli explica la partida doble y ahí también trata sobre los registros contables, los inventarios, las normas, las pautas para descubrir errores cometidos en los registros contables. Y en el año 1848 nace el Instituto Comercial en México. Pues años más tarde, en el año 1907, Fernando Barroso realiza su examen profesional y ahí obtiene el título de contador de comercio. La contabilidad tenía una evolución muy acelerada gracias al avance de la ciencia y la tecnología. Ya, profe. Muy bien, Caterine, ¿qué? Caterine Sarria. Muy bien la participación. ¿Quién agrega más? ¿Algo? Yo, profe, Kevin Andrés. Dale.
Desde las primeras civilizaciones tuvieron la necesidad de transmitir información económica para tiempos posteriores. Hasta hoy en día, la existencia de las escuelas especializadas que enseñan esta ciencia, se pudo determinar que existieron 4 etapas marcadas en la historia de la contabilidad, como ser la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna. En la Edad Moderna, donde el hombre, gracias a su ingenio, proporcionó al principio los métodos primitivos de la registración, como la tablilla de barro. Desde entonces, la evolución del sistema contable no ha parado de desarrollar. En la Edad Media se consolida la moneda de oro, como que es admitida como principal medio de transición internacional, permitiendo mediante esta homogénea la registración contable. En la Edad Moderna nace el más grande autor de su época, Fray Lucas de Paciolo, así como la acaba de mencionar la compañera, autor de la obra Tractus 11, perdón, donde únicamente se refiere al sistema de registración por la partida doble basada en el axioma. Si no hay deudor sin acreedor, sino también las prácticas comerciales concernientes a la sociedad, ventas de intereses, letras de cambio, etcétera. Con gran detalle, pues esto es lo que acabo de, pues lo que yo tenía investigado, ¿no, profe? Bueno, muy bien. A ver, con la intervención que hizo Caterina Sarria, mire que ella dice que Benito Cortugli fue el que se inventó la partida doble, no fue Luca Pacioli. Por allá en Contabilidad 1, yo les digo a ustedes que investigaran la biografía de Luca Pacioli, y Luca Pacioli fue el que es el padre de la contabilidad. Pero resulta que acontece que él no se lo inventó fue Benito Cortugli. Muy bien, Kevin. ¿Quién sigue? ¿Quién? Andrés Urbano, ¿no? Sí, señor. ¿Quién sigue? Johanna, ¿ya le cogió el tiro ahora sí? Profe, ahorita. Dale pues. Bueno, yo, profe. ¿Quién dio yo? Dale. ¿Karen? ¿Tapié? Yasmín. Ah, Yasmín, ¿dónde estás? Que no te veo, Yasmín, ¿por qué estás escondida? Ah, ya te vi. Dale. Bueno, introducción a la historia de la contabilidad. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha tenido y tiene que mantener un orden en cada aspecto y más aún en materia económica, utilizando medios muy elementales al principio para luego emplear medios y prácticas avanzadas para facilitar el intercambio y o manejo de sus operaciones. La contabilidad nace con la necesidad que tiene toda persona natural o jurídica que tenga como actividad el comercio, la industria, prestación de servicios, finanzas, etcétera, de poder generar información de los recursos que posee y poder entender si llegó o no los objetivos trazados. Evolución histórica. Para remontar a los orígenes de la contabilidad, es necesario recordar que las más antiguas civilizaciones conocían operaciones aritméticas rudimentarias, llegando muchas de esas operaciones a crear elementos auxiliares para contar, sumar, restar, etc., tomando en cuenta unidades de tiempo como el año, mes y día. Una muestra del desarrollo de estas actividades es la creación de la moneda como único instrumento de intercambio, de tal manera que se puede aseverar que los orígenes de la contabilidad son tan antiguos como el hombre. Por lo tanto, la historia de la contabilidad merece el estudio detallado de cada etapa. Y allí era donde llegaban las etapas que comentaba el compañero Andrés, creo que fue el que pasó anterior, de la edad antigua, de la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea, que pues le complemento que él explicó hasta la edad moderna. Y la edad contemporánea dice, da lugar a la creación de escuelas como ser la personalista, el valor de la abstracta, la jurídica y la positivista, tendientes a solucionar problemas relacionados con precios, la unidad de medida de valor, apareciendo conceptos referidos a depreciaciones, amortizaciones, reservas, fondos, etc. Muy bien.
Muy bien. ¿Quién sigue? Yo lo había enfocado, pero de manera diferente. Yo no lo Ahorita, enfoqué así como, dale, Javier. yo no lo enfoqué así como resumen, como lo están haciendo los compañeros, sino que yo lo enfoqué fue diferente, porque me fui a la parte final de lo que había que realizar. Entonces yo lo enfoqué de esta manera. Yo puse lo siguiente: conocer la historia de toda ciencia o disciplina conlleva que seamos profesionales integrales. No solamente basta con conocer las técnicas, leyes, No, postulados y venga, demás Javier. herramientas. Eso me suena como una conclusión. Entonces, déjate para lo último, ¿vale? Ah, bueno, señor. Porque lo que está dando es como una conclusión de todo, ¿no? Como una síntesis de todo. Sí, sí, porque pues yo me fui a la parte de la tarea, digámoslo así, al Ya. taller. Entonces pensé Esperemos ahorita allí. que era eso. Entonces, Bueno, veremos allí. Estoy que me escucho a Joana. Dale, Pilar. Pues estaba mirando, era para complementar, porque yo también me había ido como a la parte de debatir entre ciencia, técnica, arte, pero pues había un artículo que me llamó la atención, sobre todo en la edad antigua. En el año 6000 a.C. existieron elementos necesarios para considerar la existencia de actividades contables. Por un lado la escritura, por otros los números y desde luego elementos económicos indispensables, como ser el concepto de propiedad y la aceptación general de una unidad de medida de valor. El antecedente más remoto de esta actividad es una tablilla de barro que actualmente se conserva en el Museo Semítico de Harvard, considerado como el testimonio contable más antiguo, originario de Mesopotamia. Aquí hago un paréntesis para decir que dentro de lo que usted nos contaba la otra vez y de lo que yo había leído de la antigua, en la parte contable o los asentamientos empezaron cuando las personas vieron la necesidad de organizarse cerca de los ríos, porque esto les proporcionaba pues uno, el agua, y dos, suelos fértiles para sembrar. Entonces eso fue una de las primeras actividades que conllevó al hombre a ser sedentario, y pues de ahí ya derivó todo lo que ahora pues estamos viendo. Era como lo que quería dar apuntes allí, profe. Muy bien, Pilar. ¿Quién más? Dale, Edwin. ¿Quién va a hablar? Edmison Sardia. Bueno, usted acuerde que el que no habla se queda sin nota. Profe, yo quiero hacer un aporte. Diga. Con respecto a la contabilidad en el mundo antiguo, pues tengo un dato que dice que algunas características especiales en ese entonces era que el principal objeto de la contabilidad fue brindar información al dueño del negocio que tenían en ese entonces, y se comunicaban en conjunto todos los asuntos personales y comerciales de un propietario. No existía un concepto del ejercicio económico ni el carácter continuo de la empresa económica. Y en el periodo crítico científico y periodo normativo, durante el siglo XIX y principios del siglo XX, se produjeron una expansión en la contabilidad, ya que no solo se usaba por parte de los dueños de la empresa, sino también por terceros involucrados en el ente, para exigir información a los mismos. En esto se incluyen los inversores, el Estado y acreedores. Eso es lo que tenía para aportar. ¿Quién estuvo hablando allí? ¿Quién habló? Herminson Sarria. Bueno, yo quiero mirar que, bueno, desde la evolución sabemos que estamos de Babilonia, Mesopotamia, dicen que es la cuna de la civilización, ¿no? Pero ¿quién de ustedes me puede decir, o quién de ustedes investigó, o quién de ustedes sabe quién es, cuál es la cuna de la contabilidad? Creo que aparece en el periodo romano, con los romanos.
Bueno, sí, por ahí es. Pero entonces, la cuna de la contabilidad, ¿dónde fue? Bueno, vamos mirando, alguien lo puede decir más tarde. Giselle Marín, bien pueda. ¿Qué va a aportar a la clase? Estamos hablando de la parte histórica. Giselle, ¿no tienes audio? ¿No tienes sonido? No, entonces, ¿quién sigue? Falta mucho por hablar. Gustavo Adolfo. Profe, yo quiero aportar algo. Nombre, María Fernanda, dale. Sí, señor. Yo tengo como cómo se fue desarrollando todo, ¿no? Por ejemplo, en la antigüedad era la escritura pictográfica y jeroglífica, las tablillas de barro, escritura cuneiforme, sistema de pases y medidas, edición y registro de cantidades, papiro y moneda. En la Edad Media, desarrollo del sistema numérico arábico. En el Renacimiento, el registro con la partida doble y la invención de la imprenta. La revolución industrial, la validez oficial a la profesión contable, industria y el mercantilismo. En la época contemporánea, el reglamento contable, reportes contables con mayor calidad y nuevo milenio, la globalización de la economía y la internacionalización de mercados financieros. Muy bien. ¿Quién sigue? Profe, buenas noches. Buenas noches. Edwin, dale. Acerca de la pregunta que hizo usted ahorita, que en dónde pues, fue la cuna, yo tengo por aquí, de un momentico que se me hizo. Es en Roma donde se encuentran los testimonios sobre la práctica contable. Desde los primeros siglos de fundada, todo jefe de familia asentaba diariamente sus ingresos y gastos en un libro llamado Adversaria, el cual era una especie de borrador, ya que mensualmente lo transcribía con sumo cuidado en otro libro llamado el Codex o Tubulae, en el cual a un lado estaban los ingresos y al otro lado los gastos. Se sabe con certeza que tanto en tiempo de la República como en el Imperio, la contabilidad fue llevada por plebeyos, no así la actividad que se pueden considerar como los antecedentes del auditor. Los inspectores que se comisionaban con objeto de inventariar, revisar los diversos bienes que constituían los patrimonios romanos. Se sabe asimismo que dichos contables constituyeron colegios profesionales. Bueno, listo, pero bueno, Roma, caliente, tibio, digámoslo así, tibio, porque... Profe, acá dice Mesopotamia y Egipto. Fueron los primeros lugares de la Grecia clásica en los que resultó preciso desarrollar una técnica contable. ¿Dónde me dices? En Mesopotamia y Egipto. No. Allá pues sí se vieron unos vestigios en las pizarras y en los papiros. Se vieron que había un control de la propiedad privada y todo el cuento, pero no es la cuna de la contabilidad. Giselle, ¿ya puede hablar? Nada todavía. Bueno, entonces, a ver, ¿qué hubo? Bueno, pistas. En Europa.
Yo tengo acá que en Alemania y Australia el método de la partida simple se aplicó en países a la contaduría pública. No. No. A ver. No, es que no encuentro la parte. Yo había leído con anterioridad que inclusive en la Biblia se hablaba una parte donde hablaban de la contabilidad que ya se estaba aplicando desde hace tiempo, donde dice que hacer las cuentas, pero eso no la encuentro. No encuentro en qué parte es para decirle exactamente cómo es que lo referencia. Dice aquí que la primera obra publicada que describió el sistema de partida doble es en el libro de Fray Luca Pacioli. O Paciolo, ahí está la imagen. La suma aritmética, geométrica y proportionality. Ahí fue donde el señor Luca Pacioli, pues le atribuyen a él a que sea el padre de la contabilidad porque divulgó el sistema de partida doble, pero en realidad el que se lo inventó fue Benito Cortugli. Entonces él empieza con la partida doble, se supone un concepto de la entidad mercantil y las relaciones económicas, y bueno, ya voy a caer, voy a caer lo de ver hasta la página 21 y hasta ahora nadie me ha dicho. El que me diga la cuna de la contabilidad le pongo un 5. Profe, acá leyendo, acá dice que la profesión moderna del contador colegiado se originó en Escocia en el siglo XIX. No, imagínese, siglo XIX, ¿qué año es? 1800. ¿Y en qué año nació Luca Pacioli? 1400. O sea que ya la contabilidad existía. La cuna será Mesopotamia. A Mesopotamia siempre le han atribuido que es la cuna de la civilización, ¿no? Pero no. ¿Alguien investigó la biografía de Luca Pacioli? Es Grecia. Sí. No, Luca Pacioli no es de Grecia. No, él es italiano. Correcto, italiano. Bueno, lo voy a acercar más. Es en Italia. ¿En Toscana? Profe, Diga, Edwin. por aquí dice que el señor Luca Pacioli publicó su primer libro, Suma la aritmética, geometría, en Venecia. ¿Y qué pasa que lo ha publicado en Venecia? Edwin. Dígame. Que de pronto fue ahí donde nació. Pues que, ¿Dónde nació quién, Luca Pacioli? Ahí hizo conocido No. el libro en Venecia, sí. O sea, que ahí fue donde nació, pienso yo, ¿no? Perfecto, ahí la cuna de la contabilidad es Venecia. Es más, el método de partida doble le decían a la veneciana, ¿no leyeron por ahí algo así? En 1494. 1494, por allá fue cuando el señor Luca Pacioli sacó su suma aritmética. Entonces me imagino que le robó la idea a Benito Cortugli, que fue el que en realidad fue el inventor de la partida doble, sino que acuérdense que en ese entonces, en esa época, los monasterios, Luca Pacioli era monje franciscano y mantenía en ese monasterio. Entonces, ahí donde sacan los vestigios, ¿no? Pero entonces, en Venecia, y por eso se llamaba la partida doble a la veneciana. Entonces, la cuna de la contabilidad fue Venecia. Bueno, no ha hablado hoy Gustavo Albo Piedradita,
tampoco Sebastián Mosquera, tampoco Valeria Muñoz, Joana Arenas, ella está ahí, lea que lea y no sé qué decir. Ay, profe, yo voy diciendo de a poquito. De a poquito, paisa. Tampoco ha hablado, bueno, Javier lo dejamos de último. Tampoco ha hablado Daniel Potes. Y Karen Tatiana, pues chispazos. A pie, chispazos. Profe, una cosa. Dígame. ¿Ya? Sino que ahí sí, pues con respecto a la historia de la contabilidad y de pronto en algunas otras, vale la teoría de no lo diga, escríbalo, puesto que si el señor, pues, o sea, viendo como el caso de que Luca Pacioli fue el que se atrevió a escribir, siendo otra persona pues la que se puede decir que lo hizo, y puede pasar como con muchas cosas, ¿no? Porque de todas maneras hablamos de contabilidad en términos antiguos, pero pues nunca hubo algo como tan escrito, tan preciso que dijera o que diera unas bases. No, o sea, es que se te dio entrecortado. ¿Cuál es la idea, Pilar? Pues que tanto en la antigüedad como ahora, en la contabilidad y pues la mayoría de técnicas, de teorías o de ciencias, pues deben ser escritas, pienso yo, ¿no? Para poder que haya, o sea, puede ser que los demás tengan una idea o tengan una forma de ejecutar, pero solamente hasta que alguien se atreva a escribirlas es que ya deja como el precedente de lo que se ha venido haciendo. Ah, ya. Sí, es verdad, así es. Pues bueno, yo veo que como que nadie vio el video. Habían 2 videos de la historia de la contabilidad y nadie me ha comentado los videos. A ver, Giselle Marín, salve la patria. Hello, Moto. Bueno, ustedes. Profe, yo tengo aquí un aporte que dice que pues no es referente a los videos porque la verdad no los vi, no sabía que había que verlos. Dice que en el siglo XVII surgen los centros mercantiles profesionales con funciones de vigilar y revisar la información contable. En el siglo XVIII se encuentran obras de contabilidad donde contiene referencias de la historia de técnicas contables. En el siglo XIX, la contabilidad sufre modificaciones sobre el origen de las cuentas y se inicia el estudio de principios de la contabilidad. En el siglo XX se abre una nueva etapa de investigación contable que son los libros contables. Y pues el último registro, según la línea de tiempo de contabilidad, dice que en el siglo XXI se implementan las NIF. Eso está muy bien. No, siempre, muchachos, si usted se encuentra un video en el módulo, eso hay que verlo, yo diría prácticamente obligado, igual que los ejercicios de evaluación. Aquí ya lo último, en la página 18, habla de las corrientes, pero más adelante vamos a mirar esto. La corriente cuentista, la corriente personalista, la corriente controlista, la corriente hacendista, la corriente patrimonialista y la escuela anglosajona.
eso más adelante lo vamos a ver. Profe, a mí me parece importante que el objetivo con el cual se creó la contabilidad inicialmente, esa parte está anterior a lo que usted estaba leyendo, donde se habla que fue brindar información al dueño. Con ese fin fue que se creó la contabilidad. Inicialmente era para el dueño y hoy en día, a través de las sociedades y la forma que tiene la contabilidad moderna, pues cambió ese concepto. Pero se mantenían las cuentas en secreto y no existía presión externa, no existía presión externa que exigiera su exactitud, ni la implantación de normas uniformes de prestación. Se comunicaban en conjunto todos los asuntos personales y comerciales de un propietario, aunque exista alguna evidencia en respaldo de la teoría que reconocía el negocio como entidad separada, distinta de los asuntos personales del dueño. No existía un concepto del ejercicio económico ni del carácter continuo de la empresa económica. Casi todos los negocios tenían corta duración, por lo que tenían corta duración y la ganancia se calculaba únicamente al completarse el negocio emprendido. Entonces, así se inicia la contabilidad, que solamente se le daba cuenta al dueño, pero posteriormente, hoy en día, con la estructura que tiene la contabilidad, ya vemos que en la parte del balance general, eso ya nos lo pide no solamente el dueño, sino otras empresas, inversionistas, entidades del Estado. Cambió su objetivo como que tenía anteriormente. Sí, es verdad, es cierto, pero pues eso ya es como la etapa contemporánea, ¿no? Lo que está pasando ahorita. Pero yo lo que quiero es saber, el módulo, eran muy poquitas páginas, pero mire que había mucha tela donde cortar y yo creo que se están quedando cortos en la investigación, no sé. Por ejemplo, no, o sea, de verdad que había mucha tela donde cortar y nada más con los 2 videos que había allí, usted tiene argumentos para mirar ese proceso como histórico de la contabilidad, esa parte epistemológica, antropológica, digámoslo así. Entonces, Daniel Potes no va a intervenir. Daniel. Buenas noches, profe. Profe, la verdad, pues, es la primera clase y no sabía bien cómo era la temática, pero entonces ahí ya me estoy poniendo al día con el módulo. Bueno, entonces, usted que no estaba, debe de hacer entonces, para sacarle la nota de esta clase de hoy, un ensayo. Dale, Giselle. Hola. Sí, diga. Oh, profe, apenas ingresé. Espérenme contextualizo para poder participar. Ya estamos en la parte histórica, dale. ¿En qué parte va? Hable, no importa, hable. Bueno, está bien. Pues yo investigué mucho que la revolución industrial fue la que abrió demasiado el aspecto de la contabilidad, dado que de ahí nació la contabilidad de costos. También para esos años, más o menos en el año 1854, dado después de la revolución industrial, se crean unos institutos que son muy importantes para nosotros, que son el Instituto de Contadores Públicos de Escocia, el Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales, y en 1887, bajo el nombre de Instituto de Contabilidad, se funda la Asociación Americana de Contadores Públicos. O sea, la revolución industrial se caracterizó por la producción a gran escala. Entonces, como empezaron, o sea, se hizo ese cambio, que ya no habían los talleres de la casa y ya no era así producción como de una por una, sino que esta trajo la maquinaria para producir a escala. Entonces empiezan a haber muchos cambios.
se incrementan los créditos, como ya estas empresas empiezan a crecer, se incrementan los créditos. Luego, ya pues si dejamos un poquito como esta partecita y pasamos a unos años más adelante, esas empresas crecieron a ser tan grandes que, o sea, los techos se vieron que la necesidad de diferenciar el empleador, el socio capitalista, el empleado. Entonces van haciendo las sociedades, pero yo por el simple medio no sé lo que hoy se llama sociedades anónimas. Mira. ¿Qué pasó? ¿Aló? Ay, pero... ¿Ya terminaste? No, sino que es que acá me toca estar así, como aquí, allá. Ya vuelvo a participar. Bueno, siga. Vamos a entrar haciendo como la conclusión que tiene Javier, entonces. Dale, Javier. Bueno, señor, entonces, como les decía, yo puse... Conocer la historia de toda ciencia o disciplina conlleva que seamos profesionales integrales. No solamente basta con conocer las técnicas, leyes, postulados y demás herramientas prácticas o jurídicas actuales. Debemos reconocer el esfuerzo y dedicación de todas aquellas personas que en su momento pusieron todo su empeño, tiempo y dedicación en entregarnos lo que hoy recibimos a través de los diferentes centros educativos, y nuestro legado es buscar nuevos mecanismos para mejorar lo que ya se tiene. No podemos convertirnos en autómatas, en veletas que viramos al son que nos mueva el viento. Nuestra responsabilidad es aportar, aunque sea un mínimo de conocimiento, a la mejora de la técnica contable. Comparto este párrafo extraído de la guía didáctica. Explicar el origen y los fundamentos de la contabilidad es el buscar a través de la historia métodos de investigación dentro de la técnica contable, ya que se demuestra que, al contrario de otras ciencias, la contabilidad nació como una necesidad social de medición de la realidad económica y no como un planteamiento de estudio sistemático de saberes. Eso es lo que tengo. Muy bien, Javier. Muchachos, mire, dice la contabilidad en el mundo antiguo, arte empírico. Y habla que ya desde la prehistoria el hombre podía contar. La gramática es elemental en todos ellos, sostiene Pijuán. Y para contar se valen de unos pocos numerales. Los hortelanos conocen el 1 y el 2, solo el 1 y el 2. Para decir 3 dicen 1 y 2, el 4, 2 y 2. Para expresar 5 dicen una mano entera, bueno, etc. Y empiezan a haber una tenedoría de libros que dicen que data desde 3000 años antes de Cristo. Desde esa época el hombre comienza a perfeccionar los signos y los símbolos gráficos, pasando de los jeroglíficos egipcios a la escritura asiria o babilónica. El primer alfabeto fenicio, luego el alfabeto griego y, por último, el abecedario latino, que reemplaza la necesidad de mantener en la memoria las primeras transacciones y comienza a anotarlas en cuentas, utilizando toscas, o sea, tablas de arcilla, de piedra o de metal, pasando así la contabilidad escrita. Bueno, ¿qué dice Giselle? Giselle como que está trabajando. Sí, así parece. Parece que está trabajando, entonces se le dificulta la comunicación también de donde están. Sí, ella trabaja con esa vaina de la promoción de Rombio de Calda y debe estar en un estanco o algo así. Epa, Giselle. Señor. ¿Está enrumbado o qué? No, señor. Súbale volumen de fondo. Está trabajando. Sí, señor. ¿Qué más va a aportar Giselle para que siga con su trabajo? ¿Qué más va a aportar?
Pero se estaba ahí hablando. No, ya, hable usted. Bueno, pues, pero usted ahí él dice que en Mesopotamia en el cuarto milenio, bueno, se promulga el Código Hammurabi que contenía leyes de comercio. Yo lo investigué un poco y este código lo hizo el sexto rey que estuvo Babilonia. Y este código contenía un conjunto de normas para fomentar el bienestar de la gente. Pero hay una, por ejemplo, en la que me gustó leer, que era la ley 112, porque obviamente por la antigüedad de esto, pues se han perdido muchas de las normas que tenía escritas, pues se han perdido. Pero las que están ahorita todavía vigentes, ahí escritas, que se alcanzan a comprender, es la ley 112, que habla de los banquetes, una forma de controlarlos. Y en esta norma dice que si alguien deseaba colocar, puede colocar plata, se debiera de haber testigos y fijar obligación. Entonces me parece como interesante como desde ese momento, desde tantos años, se empieza como a tener control y se empieza a tener como, o sea, se empieza a regir de una forma u otra las relaciones comerciales. Señorita, en el Código de Hammurabi, donde aparece la ley del talión. ¿Quién se acuerda de la ley del talión? Ojo por ojo. Sí, Ojo también. por ojo, diente por diente. Y con ese Código de Hammurabi es donde están reflejados pues los símbolos y los códigos que se hacían en las arcillas, ¿no? Por ahí en los videos creo que muestran también el Código de Hammurabi, ¿no? Cómo era que estaba escrito. Muy bien, Giselle, ya puede trabajar tranquila. Este código de Hammurabi tenía una particularidad, es que las penas se castigaban con la muerte. Era bastante estricto. Sí. Inclusive, como lo estaba diciendo Giselle, cuando se habla en relación al homicidio, si hay un testigo de un homicidio y no puede comprobarlo, se castiga con la muerte el que está hablando. Si un testigo no puede comprobar lo que está diciendo, se castiga con la muerte, y así sucesivamente. Exactamente, sí, señor. Bueno, entonces, muchachos, a ver, Sebastián Mosquera, ¿se va a ir mudo? Sebastián. Ahora sí, Giovanna, ¿qué me vas a aportar? Porque vas a quedar con un 0. Giovanna voltea ese módulo y dice, ¿qué hablo? ¿Qué digo? ¿Qué dice Giovanna? ¿Qué dice Germán? ¿No entró hoy a clase? Daniel Pote, pues ya va a coger la dinámica. Entonces, Joana, Valeria Muñoz y Daniel Potes, pues les va a tocar un ensayo de lo que vimos hoy, porque hoy no aportaron nada. Y ese ensayo va sobre 4. A ver. Dígame. Luis Carlos, que no sé si usted me tiene ahí como Gustavo o como Luis Carlos, no sé, o es otra persona. Yo acá tengo... ¿Qué nombre? Luis Carlos Piedradita. Gustavo Adolfo Piedradita Montes. No, yo soy Luis Carlos Piedradita. De pronto, ahora que estábamos hablando, pues yo le aparecía por el apellido, pero yo creo que es otra persona. Espérate, yo Otro tengo aquí, estudiante. no, pues no tengo, venga lo apunto, pues no lo tengo apuntado. Ah, pero ahora que me llamaste, te los daticos y entonces me entró la duda cuando usted llamó a Gustavo. Entonces pienso que de pronto puede ser por ese lado la cuestión. Entonces Gustavo Adolfo Piedradita Montes no es. Pues no, debe ser que no es de esta clase o porque O sea inclusive que la cédula en el ciclo pasado. 6387 es la suya, Luis Carlos. Sí, señor. Antes Luis Carlos Piedradita. Sí. Entre 6.387.000
421 311 704 7060. Listo, te borro acá arriba. Te Luis Carlos, ¿qué va a aportar? Pues bueno, la verdad no tengo el plan de aula ni vi los videos, pues por obvias razones. Pues quiero hacer un aporte, pues como un resumen de lo que han hecho los compañeros, pero como en línea, o sea, en cronológico. Bueno, Luis Carlos, Pues, el módulo ya está en la plataforma, ¿no? sí, lo que pasa es que como le digo, profe, no tengo la materia en la ya. plataforma, no está. Listo. Por eso no tengo datos, no tengo nada. Pues quiero hacer la cronología. Ahora lo subo al grupo. ¿Está en el grupo también? Sí, yo fui el que escribí para que me agregaran o me mandaran el link para poderme Bueno, conectar a la ahora clase. pongo el módulo allí. Para que agreguen a Potes que no está en el grupo también, háganme el favor. Dale. Bueno, profe, decir lo que usted decía es cierto, 3000 años antes de Cristo, pues se da indicios de la primera contabilidad en tablillas de barro, pues eso ya lo dijimos. Pues entonces ya es como digamos el tema de las edades y en el tiempo en donde se comenzó el tema contable. En la Edad Media, que digamos como digamos los indicios, lo más importante, ahorita hablamos de Lucas Pacioli, pues digamos como el padre de la contabilidad. Eso, de esa Edad Media, pues que dita del siglo VI al siglo IX, y aquí me parece pues, un aporte importante lo de la moneda. La primera moneda con que digamos, se hace el canje o la transacción es el solidus, una moneda de oro como unidad monetaria principal para transacciones internacionales, que permitió, mediante esta medida homogénea, la registración contable, logrando un notable progreso. Esa parte pues de lo de la Edad Media, la Edad Moderna, que pues ya es comienzos del siglo XIX. Perdón, quiero hacer un aporte acerca yo tenía la respuesta allí y nunca la vi. De esto de 1494, Luca Pacioli edita la primera obra Summa Aritmética, Geometría, eso sí no lo entiendo, es como en italiano. Procorneliti. Eso, impresa en Venecia, por eso es que de ahí parte el tema de decir cuna de la contabilidad, donde se enuncian los primeros fundamentales relativos a las cuentas y libros. Se explicó todo lo de la partida doble, registros contables y todo lo que es tema de comercio. Y eso fue hasta el largo del siglo XVI. Y eso pues se extendió a toda Europa, hizo mucha difusión y lo que se conoce como partida doble. Y ya en tiempos modernos, digámoslo así, en la Revolución Francesa también hubo un cambio en el tema contable, a partir de la Revolución Francesa, que dicta el 1779 hasta nuestros días. Y ya en nuestro siglo XXI ya los conceptos son tecnológicos y ya es una globalización y ya es un tema de competitividad, digamos, de estrategia y de libre comercio, ya digamos de quién tiene mejor tecnología y quién da más. Entonces, quería hacer pues, ese aporte, profe. Pues salvó la patria con el aporte. Y Joana nada que se anima. Ahí entró Sebastián Mosquera. Dale, Giselle. Sí, señor. Voy a pedir. Para contarles, acabo de decir el compañero. En los años 90 se lanzan los primeros softwares de contabilidad. Y ya para el año 2010 llega la contabilidad en nube, que simplifica y automatiza los procesos, permitiendo también un avance muy importante que es la creación de la factura electrónica. Muy bien. El primer computador se llamaba el Mark I y el ENIAC. Y eso ocupaba casi un salón. De ese tamaño era el computador, los primeros que salieron. ¿Y ese es el que tiene de salario? ¿Yo? Sí. Bueno, pues, profe, usted dijo que había que investigar por qué se pagaban tal, ¿cierto? Y era que en la época de los romanos la sal era muy valiosa, porque se utilizaba también como antiséptico y conservaba los alimentos. Entonces, cuando a una persona se le daba, o sea, se le pagaba con sal, se le llamaba salario.
Sí, es verdad, la sal y después empezaron a aparecer las primeras monedas, ¿no? Ay, sí, prácticamente que la primera, bueno, no es la primera, pero en Asia, en el siglo VII antes de Cristo, empiezan a surgir la primera moneda. Y la moneda más antigua que se conoce, que todavía está conservada, se llama el León de Lidia. Qué bueno, ese dato, no me lo sabía. Es del año 650 de Cristo. Y esto está. Ya luego, pues, el Imperio Romano empieza a como simplificar las cosas creando el denario, que también es de donde sale, es como el origen, no sé cómo se dice, de la palabra de dinero. Bueno, muy bien su aporte, Giselle, ya tranquila, si quiere, vaya a trabajar, muy bien el aporte. Pues que yo investigué tanto, me motivé y no puedo aportar más nada. No, Pero eso, sí, eso noto, usted como que para las cosas teóricas le pega bastante bien y le gusta. Pero sus aportes estuvieron muy buenos, ¿listo? Bueno, Bueno, ahora sí, Samuel Mosquera, cuénteme. Sebastián Mosquera. Profe, qué pena, primero ingresé tarde porque es que apenas el trabajo me desocupó ahora porque están atareadísimos. Y yo investigué sobre la cosa de sal que me pareció muy interesante. Y es que dicen que antes como la sal la utilizaban para conservar la carne, para conservar algunos alimentos y algunas cosas, la sal se volvió muy valiosa y pues la gente se robaba y escaseaba la sal. Entonces, para poder algunas personas como mostrar su poder o algo así, utilizaban la sal para pagar o para adquirir cosas. Por eso es que la sal era tan valiosa y tenía valor, porque la utilizaban también los soldados en las guerras para conservar sus comidas. Y ahí viene el término salario del latín. Uy, ya se me olvidó el latín. A un momento. Salarium. Salarium, sí, pero viene de Grecia, creo. Ajá. En ese me enfaticé mucho, profe. Ya en lo otro casi no, la verdad, porque he estado muy atareado en el trabajo. Bueno, ok, muy bien. Ahora sí, Joana, ¿se va a ir? De pronto a lo que está diciendo el compañero, a lo que dijo Giselle en relación a lo de salario, pues ya sabemos que viene del latín salario, pero ¿por qué era importante? Porque con eso le pagaban a los soldados romanos, le pagaban con la sal, y en ese entonces era muy valioso, porque no solamente servía para sazonar la carne y para la deshidratación, sino que también era importante porque conservaba los alimentos, servía como antiséptico para heridas y para detener hemorragias. Ese era el poder que tenía la sal en ese entonces. Sí, señor, así es. Bueno. Es que la sal fue el motivo, profe, es que la sal fue el motivo de construcción de un camino desde las salteras de Ostia hasta la ciudad romana. En unos 500 años antes de Cristo. Este camino fue llamado Vía Salaria. Los soldados romanos que cuidaban esta ruta recibían parte de su pago en sal. Esta parte llamaba Salarium Argentum. De allí viene la palabra salario en grecio. El intercambio de sal por los esclavos de origen a la expresión no vale su sal. ¿Quién habló allí? Yo, profe, yo hablo por poquito. Ustedes Pildoritas Arenas. Ay, profe. Muy bien, bueno, por lo menos se aporte allí un poquitico. Entonces, miren el módulo, que según Biondi, dentro de la evolución contable, podemos distinguir 3 momentos: el arte empírico, basado en la experiencia, se elaboran normas prácticas rudimentarias, la divulgación del arte, publicidad de las normas, comentarios y primeras críticas,
Y la crítica científica, aparición de principios regidores de la contabilidad. La contabilidad del mundo antiguo, antes empírico, entonces es una actividad tan antigua como casi como la propia humanidad. Entonces mire que pues usted me hablaba mucho de Mesopotamia, pues sí, Babilonia y todo, pero más propiamente dicha, la cuna, se dice que es Venecia porque ahí donde se empezó lo que hasta hoy día se conoce como la partida doble. Bueno, en ese orden de ideas, muchachos, pues necesito sí que pongan más cuidado a estos dos. Les recomiendo estos dos videos, ¿sí? Entonces, historia de la contabilidad, historia de la contabilidad. Entonces, para que lo miren y me hagan una... en la próxima clase empezamos tema sobre los dos videos y empezamos página 22 para dentro de 8 días de la página 22 donde dice tema número 2, diferencias básicas de los conceptos de contabilidad y contaduría, disciplina y profesión. Desde ahí empezamos. Esto es lo importante para que nos demos cuenta de qué diferencia entre contabilidad y contaduría, disciplina y profesión. Quiero que la próxima clase nos quede claro esos conceptos. Entonces vamos de la página 22 a la... El tema 3 también incluye, interesante este tema, sobre el carácter polisémico del término contabilidad. Se van a dar cuenta que la contabilidad tiene, de acuerdo como desde el punto de vista que lo vea una persona, puede decir que la contabilidad es un arte, como arte, la contabilidad como técnica. Importante que hagan estos talleres de entrenamiento, ¿sí? Yo valoro mucho el que, aparte del módulo, me dice, profe, yo hice el taller de entrenamiento. Por ejemplo, ese que dice aquí, profundizar el tema visto y considerar otros puntos de vista. Consultar en internet los temas vistos, hacer un cuadro comparativo donde se describa el concepto y la diferencia entre contabilidad versus contaduría y disciplina versus profesión. Interesante este taller de entrenamiento. La contabilidad como técnica, la contabilidad como disciplina, la contabilidad como ciencia. Profe, le hago una pregunta. No solamente en este módulo, sino en los otros módulos, esos enlaces no siempre lo conducen a uno al video o a la, Sí, hay a unos la enlaces página que no, hay más ni abren, pero exactamente. Por ejemplo, uno que está al final de este ejercicio en la página 21, lo guía uno es que la Universidad Militar de Nueva Granada, la página de esa universidad, ese enlace. sí, hay unos enlaces que están ahí como de adorno porque no nos llevan a uno, es verdad. Bueno, Y perdón, y otra pregunta. ¿Cómo hace uno para ingresar a la biblioteca virtual? Porque yo siempre que voy a tratar de ingresar a la biblioteca, me lleva a una página que yo no entiendo y me pides como que compre el libro. No sé si a los no, compañeros tienen la opción. yo sé que ustedes anteriormente, pues, les dan una clave y todo, pero entonces eso lo tienes que hablar con Steven o con Sterling, a ver, yo también voy a averiguar eso. Porque usted tiene acceso a la biblioteca de la universidad. La contabilidad como sistema de información. Vamos entonces desde la 22 hasta la 33. Porque ya el tema 4 lo damos para la próxima clase. 22 a la 33. Mire, son 11, 12 páginas. Pero este tema, vuelvo y le digo, este tema es interesante porque aquí donde yo quiero que se haga el debate, porque cada uno desde su punto de vista y desde su punto de investigación va a diferenciar esos conceptos. ¿Listo? ¿Estamos o no?
Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Sí, señor. la nota para hoy, los que ganaron el 5, no, la nota más bajita fue 4, los que ganaron el 5 fue Javier, con su síntesis y conclusión, y Giselle Marín. Pilar, 4.8. María Fernanda Cubillos, 4.5. Hermis Sanzardia, 4.2. Caterina Yesenia, 4.5. Kevin Andrés Urbano, 4.2. Edwin Fernando Hinojosa, 4.2. Yasmín Eliana, 4.6. Karen Tatiana Tapie, 4.5. Y Luz Carlos Pereira, 4.2. Esa es la nota de hoy para todos, para cada uno de la participación. Yo siempre por cada sesión doy uno o dos 5, los que me hayan aportado. Me pareció interesante lo que hizo Giselle Marín y muy importante conclusión que sacó Javier. Y los demás, sus aportes estuvieron muy interesantes. Creo que, mire, la idea de estas plenarias es que cada uno aporte, así repita lo mismo, pero de otra forma. Entonces, así entre todos nos vamos quedando con el conocimiento, ¿no? Recordemos que esto se llama epistemología, que significa estudio del conocimiento. Entonces, creo que esta es la forma más dinámica, porque todo el mundo tiene que participar y estar en la jugada. Porque eso de poner exposiciones, entonces usted expone y los demás no le paran bolas. Aquí todo el mundo me tiene que hablar y me tiene que aportar a la clase. Entonces vuelvo y le digo, sí, noté un poquito flojito de uno, de pronto no están familiarizados con la temática, pero ya sé que para la próxima clase voy a escuchar mejores intervenciones porque, y el tema se presta también porque se puede abrir el debate en que no, profe, yo digo que la contabilidad es un arte por esto y esto y esto. Entonces otro dirá, no, ¿cómo que un arte? Esto es una ciencia por esto y esto y esto. No, mire, eso es una técnica por esto. No, esto es un sistema de información. No, esto es ¿qué es contabilidad? ¿Qué es contaduría? ¿Me entienden? Entonces yo creo que dentro de 8 días vamos a estar más pendientes depende después de su investigación para que alimente más la plenaria. Entonces me queda pendiente solamente Potes. Daniel Potes me dará un ensayo. Me lo puede, ¿vos estás en el grupo Potes de WhatsApp? No, señor. Bueno, yo ahora te agrego. ¿Quién falta en el grupo de WhatsApp? Yo lo traen todos. Bueno, yo te agrego en el grupo. No, yo, profe, falto yo, Karen Capino. Karen. El pasado tampoco estuve. 322-899-6800, ¿no? Sí, señor. Ok, ahora lo agrego, listo pues. Sí. Entonces, muchachos, son las 8:22, entonces vámonos a descansar. Muchas gracias por la clase, nos vemos entonces dentro de 8 días a las 7 de la noche, Dios mediante, ¿de acuerdo? Un saludo a Joana Arenas Pildoritas. Bueno, profe, chao. Profe, feliz noche y muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, chao. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Valeria, ¿usted estaba en clase? Sí, señor. Y usted no aportó nada, yo pensé que usted no estaba en clase. No, sí, sino que como acabé de llegar del trabajo, entonces está apenas. Ay, que no ingreso. Yo Hágame ingresé un favor, apunte esos para dos números para que lo agregue al grupo, porfa. ¿cuál? 322-899-6800, que es Karen Tatiana Tapie. 6899. No, 322 Ajá. 899 899 6800. 6800. Listo. Y el de Daniel Potes, 317 317. 787 Sí. 4465. Listo. Entonces te toca hacer un ensayo sobre el tema de la página 12 a la 21, ¿viste? Bueno, listo, profe.
Bueno, pues nos vemos, chao. Bueno, pues chao, bro. Lo mismo Daniel, ¿no? Daniel Potes. Espérate, ay, la cagué. ¿Qué hiciste? No me lo grabamos también. No, aquí. ¿Ahora? No, refresco.